Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con enzimas. Habíamos dicho que las proteínas dentro de sus funciones tienen la función catalizadora, ¿no? Y la función catalizadora es cumplida por las enzimas, que las enzimas van a ser claves, porque como vimos en la primera clase, las enzimas lo que van a permitir es ser esos compuestos que van a regular el metabolismo, ¿no? Que van a permitir que el metabolismo se lleve a cabo y en donde yo voy a poder manipular en cierta manera, por así decirlo, las reacciones metabólicas para que se activen o se inactiven y sucedan más rápido, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Por eso primero, antes de hablar del metabolismo de cada una de las macromoléculas en sí, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una enzima? Una enzima es, lo hemos visto, un compuesto proteico. Por ahí yo sé que alguno de ustedes me va a decir, doctor, pero yo he visto que hay ribosimas, que son de ácidos nucleicos, ¿sí? Pero la mayor parte de enzimas en nuestro organismo que participan en las funciones metabólicas van a ser compuestos proteicos, son proteínas. ¿Y cuál es lo que define a una enzima? Es que estos compuestos proteicos van a ser capaces de acelerar las reacciones químicas hasta que ésta alcance un equilibrio. Acelerar las reacciones químicas hasta que alcancen el equilibrio. Acuérdense que en una reacción química, en toda reacción química, yo voy a tener, de manera simple, por así decirlo, voy a tener compuestos que se denominan sustratos. Que yo voy a querer que estos dos sustratos interactúen entre ellos. ¿Para qué? Para formar un tercer compuesto o para combinar los dos compuestos para un objetivo específico. Yo creo que esto interactúe para poder tener otro tipo de compuesto. A estos de aquí, que yo quiero que interactúen, se llaman sustratos. Ya esto de aquí, que es lo que yo voy a obtener por esa reacción química, se llama producto. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sustrato es lo que yo quiero interactuar entre ellos. Y producto es lo que yo voy a obtener por esa interacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no tuviera las enzimas, para que estos sustratos actúen, por ejemplo, yo voy a tener que hacer cierto gasto de energía. Y ese gasto de energía sin la enzima, vean ustedes que es un gasto de energía alto, vean ustedes. Es un coste energético alto. Pero si yo tengo las enzimas lo que hacen es hacer que la reacción se produzca de manera más rápida y se disminuya esa energía que yo voy a utilizar o que yo requiero para que se produzca la interacción entre esos sustratos y yo puedo obtener el producto. A esa energía que se presenta en toda reacción química se le conoce como energía de activación. Entonces, lo que hacen las enzimas es disminuir la energía de activación. Miren ustedes, con enzima disminuye, sin enzima es alto. ¿Y por qué hacen eso? Porque las enzimas acercan los sustratos, ¿no? Si yo no tuviera enzima, este sustrato está acá, este sustrato está acá. Pero si yo tengo la enzima, junto los sustratos y permito que se desarrolle la acción. Por eso es que las enzimas ayudan a que se aceleren las reacciones químicas. Porque si yo me espero a que los sustratos interactúen sin la enzima, voy a tener un gasto alto de energía de activación. En cambio, las enzimas lo permiten disminuir ese gasto.
Y entonces la reacción sucede rápidamente. ¿Cuáles son las características de las proteínas? Habíamos dicho primero, no deben olvidar, son proteínas. Proteínas. Según las proteínas, no modifican la constante de equilibrio de una reacción. KEQ es constante de equilibrio. ¿Qué cosa es constante de equilibrio? La constante de equilibrio es la relación que existe entre el sustrato y el producto, que se encuentran de manera equilibrada. Cuando funciona la enzima no es que agarre y diga, voy a utilizar más sustrato y voy a hacer más producto. Con este poquito de sustrato voy a obtener más producto. Con mucho sustrato voy a obtener menos producto. No. Las enzimas mantienen el equilibrio en cuanto al sustrato y el producto. Ni tampoco las enzimas modifican el delta G. ¿Qué cosa es el delta G? El delta G es el cambio de energía libre. Toda reacción va a liberar una energía. Y sea que se utilice enzimas o no, esa energía total liberada durante la reacción se mantiene. Vean ustedes, sin enzima con rojo, con enzima con azul, pero siempre se va a mantener la misma liberación de energía. No por el hecho de que yo estoy utilizando un intermediario que es la enzima para acelerar esa reacción, no significa que voy a botar más energía, voy a liberar más energía, no. Se libera la misma cantidad de energía. Entonces, el sustrato y productos en equilibrio, se mantiene la constante de equilibrio y no se modifica la liberación de energía, que es el delta. Tercera característica de las enzimas, no se consumen ni se producen durante la reacción. Es un intermediario, no significa que la enzima va a formar parte, no es que va a combinarse con los sustratos para poder formar el producto, ¿no? Ni tampoco es algo que se va a sintetizar durante la reacción química, ¿no? Es un ayudante, él ya está listo, viene, ayuda y se va. Eso hace la enzima, ¿no? ¿Cuánta característica de las enzimas? Son altamente específicas. No todas las enzimas o no hay una enzima que participe en todos los procesos, no. Hay enzimas específicas para cada reacción que yo quiero que suceda. Si yo quiero que este sustrato A se mezcle con el sustrato B, yo tengo una enzima. Si yo quiero que el sustrato A y el sustrato B no se mezclen, sino que formen dos nuevos compuestos diferentes, es otra enzima. Hay enzimas específicas para cada reacción. Y esto es importante porque eso hace que permitan que el metabolismo se lleve a cabo de manera adecuada. Porque imagínense, si hubiera una enzima para todo, y hay miles de procesos, entonces, no se daría abasto el organismo. Quinto, actúa sobre un sustrato o un número limitado de sustratos. Eso quiere decir que para una enzima, aparte de ser altamente específico, generalmente esa enzima solamente va a poder ser utilizada para ciertos sustratos. No es que hay varios sustratos que van a poder utilizar a esa enzima. Y la sexta característica es que las enzimas van a ser activas en un rango estrecho
de temperatura y pH. Si yo me salgo de ese rango, entonces las enzimas no van a poder ser o no van a poder funcionar, ¿no? Y esto es importante porque en nuestra economía tenemos lugares en donde pueden haber ciertas diferencias en pH y hay enzimas que se activan en pH más ácidos y en pH más ácidos. Y lo de la temperatura es importante porque si yo tengo o hago un incremento en la temperatura, entonces voy a correr el riesgo que se desnaturalice la proteína y por tanto no va a funcionar esa enzima. Por eso es que esto es importante. Estas son las características que tienen las enzimas. ¿Cuál es la importancia de las enzimas? La importancia de las enzimas, primero, es porque nos permiten hacer el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, si un paciente ha tenido, por ejemplo, una pancreatitis. ¿Qué cosa es la pancreatitis? La pancreatitis es la inflamación del páncreas, ¿no? Dentro del páncreas hay dos enzimas importantes que produce el páncreas, por fisiología. ¿Cuáles son las enzimas? Digan, dos enzimas que tiene el páncreas que permiten la digestión de los carbohidratos y de las grasas. ¿Cuáles son? La amilasa y la lipasa. Las produce el páncreas. Cuando hay un proceso inflamatorio del páncreas, esas son enzimas, la amilasa y la lipasa, que las vamos a ver luego cuando hablemos un poquito de metabolismo de lípidos, de carbohidratos, ¿no? La amilasa y la lipasa son enzimas que tiene el páncreas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el páncreas se inflama, libera esas enzimas al torrente sanguíneo y uno puede medir eso. Y entonces en la pancreatitis hay amilasa y lipasa alta. Te permiten hacer el diagnóstico de enfermedades. Segundo, me va a permitir diseñar medicamentos. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene el colesterol alto. Entonces yo sé por mi bioquímica que esta enzima es importante para la formación de colesterol en el cuerpo. Entonces, yo lo que hago es digo, ¿sabes qué? Voy a diseñar un fármaco que bloquea esa enzima. Bloqueo esa enzima, ya no se produce colesterol en el cuerpo, bajan los niveles de colesterol en ese paciente. Tercero, permite la comprensión de los procesos metabólicos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen, yo les había dicho, habíamos hablado de las vías metabólicas, yo les había dicho que en las vías metabólicas participan varias enzimas. Entonces, esas enzimas me van a permitir a mí comprender por qué es que esta molécula se va a transformar en la otra. ¿Por qué es que tiene que producirse ese proceso? Me va a permitir describir las patologías, pero desde el punto de vista molecular. Por ejemplo, ¿no? Viene alguien y te dice, yo tengo intolerancia a la lactosa. Ah, sí, tú tienes intolerancia a la lactosa. Te dice, ¿y por qué se produce la intolerancia a la lactosa? El gastroenterólogo me dijo que tengo intolerancia a la lactosa, pero quiero que tú me expliques por qué tengo intolerancia a la lactosa. Entonces, como tú ya sabes de la parte de fisiología, que la lactosa es un azúcar, es el azúcar de la leche, ¿no es cierto? Y la lactosa, para que se pueda degradar en el intestino, necesita de una enzima, que es la lactasa. Entonces, como tú ya sabes que la lactasa lo que hace es degradar la lactosa en galactosa y glucosa, entonces tú le dices, ah, lo que pasa es que tú no tienes un compuesto en tu intestino que degrada el azúcar de la leche. La lactosa es el azúcar de la leche. Entonces, ese compuesto tú no lo tienes. O lo tienes en poca cantidad o no funciona bien. Entonces, como no funciona bien, no se degrada el azúcar de la leche. ¿Y sabes qué pasa cuando tú tienes el azúcar de la leche en el intestino? Ese azúcar se fermenta, ¿no? Y al fermentarse se producen gases, y los gases hacen que tú te distiendas tu barriga, te dé diarrea, te sientas mal. Ah, esa es la explicación. Esa es la explicación. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo comprendiste eso? Porque sabes que la lactasa es la enzima que degrada la lactosa. Y finalmente,
para la transformación de ciertos alimentos. Esto ya es un poco la aplicación más en la parte industrial, no tanto en la parte médica, donde la ingeniería industrial, la industria de alimentos, aprovecha las enzimas para modificar ciertos alimentos, para poder permitir que ciertos alimentos sean más tolerables por las personas que tienen alguna alteración patológica y puedan consumir esos alimentos. Esta es una enzima. Esta es la estructura de una enzima. Así se ve más o menos una enzima. La enzima en sí, que es una estructura que va a estar conformada por varias partes, a eso se le conoce como holoenzima. Toda esta estructura es la holoenzima. Y esta holoenzima va a estar formada por esta estructura más grande que ustedes ven aquí, que es la parte proteica en sí, es el corazón de la enzima, que se denomina apoenzima, que es el corazón, la parte proteica, verdaderamente. Pero esta parte proteica va a necesitar o va a requerir de una ayuda, y esta ayuda se denomina cofactores. Gran parte de las enzimas van a necesitar cofactores, que es como su ayudante, el colaborador de la apoenzima. Este cofactor va a ser, obviamente, un compuesto no proteico, a diferencia de la misma, del corazón de la enzima, que es la apoenzima. Y van a ser importantes para la actividad de la enzima. Estos cofactores pueden ser de dos tipos. Podemos tener cofactores metálicos y podemos tener cofactores que se denominan coenzimas. Un cofactor metálico, por ejemplo, el zinc. Zinc es un cofactor de muchas enzimas. El zinc, un cofactor metálico. ¿Y las coenzimas? ¿Las coenzimas cuáles son? Las coenzimas pueden ser de dos tipos. Pueden ser tipo grupo polostético y pueden ser de tipo cosustrato. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? A diferencia de los cofactores metálicos, las coenzimas son compuestos orgánicos. Porque los otros son metales, son inorgánicos. El zinc, por ejemplo, ¿no? Como les había dicho. Pero las coenzimas son orgánicos. Pero estos compuestos orgánicos se van a unir a la apoenzima de diferente manera. El grupo prostético va a tener una unión covalente, que es una unión fuerte, mientras que el cosustrato va a tener una unión débil. Entonces, esa es la diferencia entre grupo prostético y cosustrato. Ejemplos, ¿no? Así como habíamos dicho que en metálicos, por ejemplo, estaba el zinc, grupo prostético, por ejemplo, es el grupo hemo, por ejemplo. Y un cosustrato, por ejemplo, suelen ser algunas vitaminas. Entonces, ¿qué sucede con las holoenzimas? Las holoenzimas van a estar formadas por la parte proteica, que es la coenzima, y los cofactores, que es el grupo no proteico. Algunas proteínas tienen un cofactor metálico solamente, otras tienen solamente una coenzima como cofactor, un poquito más grande,
Y algunas tienen los dos, como esta enzima, ¿no? Esta enzima tiene un cofactor metálico y tiene una coenzima. Tiene dos cofactores esta coenzima. Y esta estructura es importante porque aquí en el medio, aquí en esta muesquita, está un sitio importante dentro de la enzima, que es el famoso sitio activo. El sitio activo es donde van a ingresar los sustratos, donde se van a unir los sustratos para poder formarse o realizarse la acción, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean en el metabolismo, por ejemplo, ustedes van a encontrar o van a leer a veces, ¿no? La enzima tal que necesita como cofactor al zinc o que necesita como cofactor a la vitamina B6, a la piridoxina. Entonces tú dices, ¿cómo es eso? Entonces tú te puedes imaginar, si te dicen eso, la enzima proteica, que es la coenzima, y al costadito la vitamina B6, por ejemplo, que sería la coenzima, y el zinc, que sería el ion metálico. Entonces en tu mente te podrías imaginar así más o menos la estructura, ¿no? Y en el medio hay una muesquita que es donde van a ingresar los productos para que se pueda producir la transformación química. ¿Cómo se clasifican las enzimas? Entonces, las enzimas usualmente se van a clasificar en distintos tipos dependiendo de la acción que van a realizar, o sea, cuál va a ser la función que van a cumplir. Y para que ustedes se ubiquen, ustedes siempre van a tener, cuando lean una enzima, la van a reconocer, porque generalmente el nombre de las enzimas, suele estar formada de la siguiente manera: sustrato más el tipo de reacción y la terminación asa. Las enzimas terminan en asa. Como por ejemplo la lactasa. La lactasa degrada la lactosa. Vamos a tener dentro de la clasificación las hidrolasas. ¿Cuáles son las hidrolasas? Las hidrolasas van a ser aquellas enzimas que van a romper enlaces por hidrólisis. ¿Qué significa hidrólisis? Que van a utilizar o van a adicionar el agua. Por eso ustedes ven aquí, tengo un compuesto, se mete el agua y se divide. Si yo quisiera hacer una fórmula, por ejemplo, tendría, ¿no?, este compuesto que está unido así, AB, está unido, utilizo el agua, le añado el agua y voy a tener el compuesto A más B. Se lo separé. Ejemplos, por ejemplo, de hidrolasas. La fosfatasa alcalina, por ejemplo, es un ejemplo de hidrolasa. Las liasas. Las liasas también van a romper enlaces. Ustedes ven allí. Pero la ruptura que van a hacer las liasas de los enlaces no se va a dar, no va a ser por hidrólisis. Y a su vez, aparte de romper los enlaces no por hidrólisis, las liasas van a permitir añadir algún compuesto al sustrato. Vean ustedes, tengo este compuesto con un doble enlace, rompo un enlace y permito añadir al sustrato este grupo NH. La fórmula más o menos sería así, ¿no? Si yo quisiera ver, imagínense que yo tengo un compuesto así, A, B, C, está unido. Yo hago la acción de la liasa
Y lo que hago es rompo este enlace, por ejemplo así, A, B y C, pero aquí le puedo adicionar una línea. Eso hacen las liasas. Ejemplo, la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica. Las transferasas, como su nombre lo dice, va a permitir transferir grupos funcionales entre los sustratos. Vean ustedes aquí, yo tengo este compuesto que está unido a este sustrato triangular. Por acción de la transferasa paso ese grupo funcional al otro sustrato y el sustrato que lo tenía se queda ahí. Si yo quiero hacer una fórmula más o menos, sería así, ¿no? El sustrato A está unido a la X, va a interactuar con el B, la transferasa hace su acción, libero el azolito y le pasé el X al otro. Por ejemplo, las transaminasas. Transfieren el grupo amino, transaminasas, ¿no? Transaminasas. Las isomerasas. ¿Qué hacen las isomerasas? Las isomerasas convierten un isómero en otro. Por ejemplo, ¿no? Vean ustedes acá. Yo tengo una molécula de glucosa que tiene la glucosa la misma fórmula química que la galactosa, pero la disposición, vean ustedes, es diferente. Vean ustedes aquí, la glucosa tiene una disposición que es diferente a la galactosa. La fórmula química puede ser la misma, pero la organización de esta es diferente. Por eso son dos compuestos diferentes. Entonces, ¿qué hace la enzima isomerasa, por ejemplo? Convierte la glucosa en galactosa. Le modifica la disposición que tiene la estructura y la convierte en otro producto. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Esta fórmula no es tanto así, pero más o menos para que me entiendan, ¿no? Yo tengo un compuesto, imagínense que tiene esta disposición, más o menos. Entonces, ¿qué hace la isomerasa? La isomerasa hace esto. Lo cambia. No es necesariamente que vaya a ver la posición necesariamente así, no. Pero es una reacción, la ecuación que he puesto es para que más o menos entiendan que los isómeros son lo mismo, están compuestos por lo mismo, pero que tienen una estructura diferente. Y aquí, por ejemplo, tenemos una enzima que es, por ejemplo, la fosfoglucomutasa. Fosfoglucomutasa. Las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas tienen como función transferir electrones en reacciones que se denominan de oxidorreducción. Entonces aquí, por ejemplo, vean ustedes, ¿no? Este compuesto tiene hidrógeno en electrones y le transfiere al otro sustrato sus electrones. Por ejemplo, si yo quiero hacer una fórmula, podría ser más o menos así, ¿no? Vean ustedes, H2, el hidrógeno hace la presencia de los electrones, más otro compuesto beta, le pasa sus electrones al otro compuesto. Ejemplo de oxidorreductasas, por ejemplo, están las deshidrogenasas, ¿no? Deshidrogenasas. O las peroxidasas, por ejemplo, que están en peroxidasas. Y finalmente están las sintetasas, que también reciben el nombre de ligasas, no liasas, las liasas son las otras, ligasas, con G, ligasas. ¿Qué permiten estas? La unión de moléculas. Por ejemplo, tengo la molécula A, tengo la molécula B, y formo la molécula AB. Un poquito lo contrario a que harían las hidrolasas.
Estas ligasas tienen como característica que necesitan energía, necesitan ATP. Hay gasto de energía en estas ligasas, en estas sintetasas. Necesitan la energía de la ATP para poder formar estos nuevos. Estos son los tipos de enzimas principales que ustedes van a encontrar en la clasificación. Isomerasas, sí. Fosfoglucomutasa. Es una enzima, la fosfoglucomutasa, es una enzima que vamos a ver cuando hablemos del metabolismo del glucógeno. No se preocupen. Fosfoglucomutasa. La mayoría de enzimas que les he mencionado las vamos a ver en los distintos metabolismos. No se preocupen. Me olvidé de decirles la enzima de la ligasa, ¿verdad? No les dije el ejemplo, ¿no? El ejemplo de la ligasa o de la sintetasa es, por ejemplo, la piruvato carboxilasa. Piruvato carboxilasa. Que como les digo, no se preocupen, no se los tienen que aprender en memoria tampoco, pero los vamos a ver luego, cuando hablemos del metabolismo de las moléculas, vamos a hablar de algunas de ellas. Van a encontrar ustedes ahí. Ya hemos visto cómo se forman, cómo se clasifican, cómo se nombran, qué hacen las enzimas, ahora cómo funcionan las enzimas, ¿no? Actividad enzimática. Cuando yo me refiero a actividad enzimática, hago referencia a cuál es el mecanismo de acción con el que actúan las enzimas. Y es, de manera sencilla, el siguiente. Yo voy a tener que una enzima se va a unir al sustrato, que un sustrato se va a unir a la enzima. Vean ustedes, yo tengo un sustrato o unos sustratos que se van a unir a la enzima en el sitio activo. El sitio activo es el que va a recibir al sustrato o a los sustratos. Van a ingresar al sitio activo, va a producirse la reacción química y se van a liberar los productos. Toda la actividad de la enzima va a estar en relación se va a producir gracias a la acción del sustrato en el sitio activo. El sitio activo va a tener una conformación, como ustedes ven, que va a ser complementaria al sustrato o a los sustratos, o que se va a tornar complementaria a los sustratos. ¿No? Yo no podría utilizar una enzima cuyo sitio activo no tenga esa predisposición de ser la conformación complementaria o tornarse complementaria para poder actuar. Si no hubiera esa condición de que sea complementario, se torne complementario, entonces no podría haber la interacción entre el sustrato y el sitio activo del enzima. Y entonces se generaron dos posiciones, ¿no? Porque dijeron, pero ¿cómo es esto? Entonces hubo un primer modelo que lo propuso Fischer, que es el modelo de la llave cerradura. ¿Qué decía el modelo de Fischer? Decía, yo tengo mi enzima cuyo sitio o lugar activo es exactamente la conformación del sustrato. De tal manera que el sustrato encaja en el sitio activo como una llave encaja en una cerradura. Yo no puedo meter otra llave en otra cerradura porque no va a entrar. Eso decía Fischer. Entonces, el sustrato ya, ustedes miran, tiene esta conformación que es similar al del sitio activo, se une y forma el complejo enzima-sustrato. La formación de este complejo permite que se produzca la reacción. Luego la enzima libera los productos. Vean ustedes. Y como yo les decía, ¿no? La enzima no cambia, no se transforma, no se crea, no se sintetiza durante la reacción. La enzima sigue siendo igualita. Entonces por ahí alguien dijo, ¿qué? O sea, y entonces solamente tiene que ser exactamente idéntica la conformación estructural del sitio activo con la enzima, ¿no? Pero eso no se ve en algunos casos. Entonces, ¿cómo se produce la actividad enzimática en ese caso? Entonces, Koshland dice, no todas las enzimas tienen modelo llave cerradura, no. Hay otras enzimas que tienen el modelo de ajuste inducido. Ah, sí, ¿cómo es eso del modelo de ajuste inducido? El modelo de ajuste inducido significa que el sitio activo es flexible al sustrato.
se torna complementario al sustrato. Entonces vean ustedes aquí, yo tengo esta enzima que tiene un sitio activo que es de esta manera, pero vean mi enzima, mi sustrato, perdón, no encaja directamente. Entonces, ¿qué se hace? Entonces se forma, la enzima se adapta al sustrato y vean cómo puede encajar. Esta parte que es más circular, se adiciona a la parte más circular de la enzima, y esta parte que es más media triangular, se adopta a esta parte que es media triangular. Entonces, de esa manera la enzima se adapta al sustrato, se torna complementaria al sustrato para que se produzca la reacción. Entonces, esos son los dos modelos que existen para la actividad enzimática. Entonces, cuando hablemos de actividad enzimática, yo les diga, actividad enzimática, ustedes tienen que acordarse, tener en su mente, el doctor cuando habla de actividad enzimática hace referencia a cómo el sustrato ingresa al sitio activo, se produce el complejo enzima-sustrato y luego se van a dar los productos. Eso se llama actividad enzimática. Y hay dos modelos, encaje perfecto, llave cerradura, o ajuste inducido.